¿Cómo podemos extraer los números de teléfono que tenemos en Como y automáticamente poder pasarlos, por ejemplo, a un Excel, a un ERP o a cualquier tipo de herramienta de manera automática sin nosotros tener que estar exportando cada cierto tiempo? Vamos a ver específicamente cómo hacerlo a través de determinadas automatizaciones de la API de Como. Esta es como una parte más completa, compleja de cómo, como tal, pero tampoco es tan difícil, así que si no tenés obviamente conocimientos de programación, igualmente puedes ver esto. Lo voy a hacer lo más sencillo posible con la idea de que se te haga muy fácil entenderlo y que vos puedas sacar automáticamente, por ejemplo, cuando te cae una compra o algo por el estilo, determinados datos de tu lead de cómo o de la gente que te está comprando y eso automáticamente llevarlo, por ejemplo, a un Excel. Así va a ser el ejemplo. Y nos vamos a centrar principalmente en el número de teléfono porque puede ser algo que al inicio parezca un poco más costoso, pero es bastante sencillo, así que vamos a ver cómo sería esto. Vamos a obtener primero que todo una notificación en cómo cuando una compra se realice. Esa notificación se va a llevar a Make, que ya les voy a contar un poquito qué es Make y cómo la vamos a utilizar. Y por otro lado, después eso lo vamos a hacer para este ejemplo que pasa automáticamente a un Google Sheets, que es un Google Sheet de compradores, donde nos va a ir cayendo toda la lista de compradores con los datos que nosotros necesitemos. En este caso, simplemente vamos a poner el número de teléfono, que es lo que quiero explicarles. Y es que en cómo, cuando nosotros tenemos una persona, por ejemplo, que nos compró, no solamente tenemos un lead como tal, sino que tenemos un lead y tenemos un contacto. ¿Y qué significa eso? Que para cómo son dos entidades distintas. Por ejemplo, el presupuesto que puso la persona para esa compra, por ejemplo, el usuario responsable, o la etapa en la que se encuentra, que en este caso ya es, por ejemplo, compra finalizada o leads ganado, el nombre que vos le hayas puesto a esa etapa, todo eso se va a almacenar dentro del lead. Y la información de contacto es lo que nosotros almacenaríamos, por ejemplo, cuando agendamos a alguien en el móvil, ¿no? Por ejemplo, el número, el mail, todos los datos que están relacionados con ese contacto, pero que son fijos, o sea que no van variando dependiendo de la compra que haga la persona o dependiendo de la etapa en la que se encuentre. En cambio, la información del lead normalmente va variando dependiendo del proceso de compra, ¿no? Qué tipo de producto le interesa, qué color, qué sabor de producto, por ejemplo, si estuviéramos hablando de algo comestible. ¿Y por qué explico esta diferencia? Porque nosotros para poder hacer este proceso primero necesitamos acceder al lead y del lead nosotros vamos a solicitar la información del contacto. En este caso, todo esto es lo relacionado con la información del lead. Es la información que va a ir cambiando dependiendo del proceso de compra en el que se encuentra, y los datos de la factura, por ejemplo, el usuario responsable en ese momento. Supongamos que el presupuesto de $500, qué tipo de campaña es por la que la persona entra a comprar, qué tipo de evento es el que agenda, el perfil de LinkedIn, bueno, determinada información que está más relacionado con el proceso de compra. Y luego, por otro lado, tenemos lo relacionado con el contacto, que lo relacionado con el contacto sería esta parte de aquí abajo. Y en este caso, ahí tenemos, como ves, dos datos muy importantes. Bueno, tenemos obviamente el nombre del contacto, al igual que tenemos el nombre del lead, pero también dentro del contacto tenemos, por ejemplo, el teléfono de oficina, el correo, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que esta información salga de cómo y pase, por ejemplo, a esta lista de compradores que tenemos acá, donde se pide el nombre, el número y el correo electrónico de la persona? Primero que todo lo que vamos a hacer va a ser entrar a Make. Yo les voy a dejar el link abajo para que ustedes puedan ingresar a la herramienta. Obviamente si entran con ese link me van a ayudar un montón a mí, registrarse en la herramienta. Tiene distintos planes, pero tienen un plan gratuito de 1000 operaciones al mes que para esto les va a servir bastante y obviamente que si después lo ven interesante para otras cosas lo compran. Entonces vamos a crear un nuevo escenario, ¿sí? Dentro de este escenario voy a buscar cómo y simplemente voy a buscar acá un Watch Events. ¿Qué es lo que hace Watch Events? Mira que se vayan dando determinadas cosas. Bien, esto ya directamente a mí me aparece conectado, si no, a ustedes les va a aparecer probablemente un cartel para integrarlo con cómo.
Pueden ver la documentación ahí, les va a explicar todo el proceso de manera detallada de cómo integrarlo con cómo, sacar el API key de cómo y todos esos datos. Si quieren que, por ejemplo, yo les explique cómo hacer eso, le dan like a este video, así yo sé que les interesaría ver cómo integrar cómo con Make y poder grabarles un video con respecto a eso, que es un proceso bastante sencillo, pero obviamente también se los grabo. Entonces acá me va a preguntar si elijo algún webhook que ya tengo o si, por ejemplo, yo creo uno. Vamos a ponerle prueba yo YouTube. Bien. Después lo que me va a preguntar acá abajo son cuándo yo quiero que se me active este webhook. Puede ser cuando acá dice un usuario responsable se cambie en un lead, cuando un lead nuevo se agregue. Nosotros vamos a poner cualquiera de estos porque en realidad no nos sirve ninguna de las opciones que vienen por defecto. Entonces, lamentablemente como Make te pone opciones por defecto, primero hay que seleccionar esa opción y después hay que ir a cómo, hay que ir a ajustes, tenemos que ir acá donde dice webhooks y desconectar la opción que nos agregó automáticamente como, que acá les tiene que quedar cero si nunca hicieron nada. Yo tengo dos porque yo ya tenía webhooks sincronizados que sí me sirven para esa opción. Entonces yo voy a ir acá a automatiza, de agregar un disparador cuando alguien compre. ¿Y qué disparador voy a utilizar? Un disparador de enviar un webhook. Introduzco la URL de el webhook que acabo de crear. Para eso el módulo de Watch Events y acá donde dice Show Address, yo copio esto, ese es el dato que yo estoy pegando. Bien, le doy a listo y simplemente le voy a dar a guardar. Entonces automáticamente ahora cada vez que alguien compre va a llevar una notificación acá. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Para eso simplemente voy a apretar acá donde dice Run Once. Ahora yo voy acá a Anthony y supongamos que Anthony ya me compró. Y este globo de pensamiento lo que nos va a dar es el resultado, o sea, qué información nos está llegando. Nos van a llegar dos informaciones distintas, una relacionada con el lead y otra relacionada con la cuenta. Se puede expandir esto. Esto es una forma ordenada de ver lenguaje JSON, que es esto de acá. Te lo pone como de una formita un poco más ordenada. Entonces, ¿qué información es la que nos está trayendo acá? Nos está trayendo el ID del lead, el estatus donde se encuentra, 142 siempre es lead ganado, el ID del embudo, que sería en este caso el de prueba demos, el estatus donde estaba antes, o sea, dónde se encontraba el lead, yo sé de dónde estaba, y también en qué pipeline estaba antes incluso. Si yo lo moví de un embudo a otro embudo, me está diciendo, estaba en determinado embudo y lo moviste a este otro embudo. Pero en la información que aparece acá no aparece el número de teléfono, ni el correo, ni el nombre, que son los datos que nosotros queremos obtener. Pero ¿qué se aparece? El ID del lead que hizo la compra. Este numerito de acá. ¿Sí? Es el identificador único que tiene mi lead. Lo que yo voy a hacer entonces es obtener la información de este lead a través de ese ID. Entonces, apretando como en esta solapita que aparece al costado, me deja agregar un siguiente paso. Bien, y así vamos a ir programando como todo el proceso, ¿no? Muy similar a cómo se crean los bots en Como, ¿no? Acá hay un montón de aplicaciones, pero seleccionamos Como y acá vamos a seleccionar el que dice Get a Lead. Este, ¿qué es lo que nos da? Nos da información sobre determinado lead. Nos va a pedir de parámetro el lead ID, o sea, el ID del lead, justamente la información que nos dio este de acá. Es muy sencillo, cuando yo cliqueo acá, me aparece toda la información que este módulo me dio, pero de una forma un poco más ordenada, para que yo pueda seleccionar y cliquear la opción que yo quiera. Todos estos datos de acá, como ven, están vacíos, están blancos al costado, eso significa que están vacíos. Los datos que no están vacíos son el account, que acá me dice el ID del número y el subdomain, y acá también donde dice leads, yo puedo expandir donde dice status, y acá tampoco hay datos vacíos. Bien, todos esos son los datos que yo tengo realmente. Y el que me interesa es el ID, bien, el ID del lead. Fíjense que cuando yo lo clico, me aparece también como toda la ruta que hace, porque esto está dentro de leads, después va a status y después va ID. Bien, entonces leads, dentro de leads viene status y dentro de status está ID, ¿sí? Esto en realidad se ve así.
como para que puedan identificar. Dentro de status están todos estos datos. Lead status ID. Perfecto. Entonces, si yo ejecutase de vuelta esto, obviamente tengo que sacar a Anthony de comprador, mandarlo a contacto inicial, por ejemplo, por la etapa que sea, y volver a enviarlo a logrado con éxito. De vuelta me llegaría la notificación. En este caso, de vuelta me devolvería el ID, el status ID, todos los datos que ya habíamos visto, pero además, ahora el siguiente módulo se ejecutó y me devolvió el lead ID, el nombre, el presupuesto y todos los datos relacionados con el lead. Pero ¿qué pasa? Si yo busco acá, el lead no tiene el número está en el contacto. Entonces yo ahora necesito obtener el contacto. Primero que todo necesito que esta solicitud, además de darme toda esta información, me dé los contactos que estén asociados. Entonces voy a cliquear de vuelta al módulo y voy a decir que quiero que vuelva con los contactos. O sea, quiero que el contacto que esté asociado a este lead también me venga como parte de la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora simplemente lo voy a ejecutar de vuelta. Voy acá, lo mando a contacto inicial, lo vuelvo a mandar a logrado con éxito, como que ya me hiciera la compra, ¿sí? Y en este caso vuelve a ejecutarse. Este no es, este es el anterior. Acá le tengo que dar a play de vuelta y seleccionar usar data existente porque ya me llegó la solicitud. Le voy a dar que sí. De vuelta me devuelve Anthony, pero ahora acá en la parte de embedded me devuelve tanto las etiquetas que tiene como las compañías, que en este caso no tiene ninguna compañía, pero sí me devuelve ahora el contacto. Me dice que tiene un contacto asociado, pueden ser más contactos, pero tiene uno solo. Y este contacto que tiene asociado tiene un ID, que es este de acá. Yo recién aquí solicité el ID, que era el dato que me interesaba, que era el ID del lead como tal. Eh, Fue este el dato que necesitaba. Y ahora en la próxima solicitud yo lo que quiero es el ID, pero en este caso del contacto. Lo que vamos a hacer va a ser añadir un siguiente paso y en este caso dentro de cómo vamos a buscar get, pero en este caso en vez de obtener un lead vamos a obtener un contacto, que es donde está el número, donde se almacena el número. Y acá, fíjense que acá me aparece toda esa información que yo les mostré un poco más compleja, pero me aparece de forma más bonita y visual acá. Entonces dentro de GetALead está toda esta información y dentro de Watch Events está toda esta información, ¿ves? Acá está Watch Events y acá está GetALead. Y dentro de GetALead, entonces yo lo que necesitaba es dentro de Embedded y Contacto, que Contacto es el que me interesa. Selecciono el que dice ID y le doy a OK. Acá ya no me interesa algún dato más porque ya tengo todo lo que necesito, entonces no necesito que me venga con algo más. Le doy a guardar y de vuelta. Le vamos a dar a ejecutarse. Vamos a sacar a Anthony de acá y volvemos a enviarlo a logrado con éxito. Esto se va a ejecutar y acá nos va a dar más información todavía, pero esta vez toda información asociada al contacto. Y dentro de esto nos devuelve dos campos, que son dos Custom Field Values, que justamente es la siguiente problemática que vamos a ver ahora. Supónganse que yo lo quiero llevar a un Excel, un Google Sheets, entonces voy a buscar acá Sheets y dentro de Sheets voy a buscar la que dice Add a Row, o sea, voy a añadir una nueva columna. Entonces ya está conectado, esto se conecta de una manera mucho más sencilla, o sea, le dan a conectar y siguen las instrucciones y va a ser muy fácil. Y después acá simplemente tienen que seguir la ruta desde su Drive, cuál es todo el proceso hasta llegar a donde ustedes pusieron lo que quisieran. Por ejemplo, yo lo tengo dentro de esa carpeta lo puse en ventas. Acá yo tengo compradores. Y acá Sheet 1, o sea, ¿qué hoja es? Sheet 1. Compradores, Sheet 1. Esto va a analizar obviamente lo que tenemos acá y me va a decir, ah, bueno, en la columna A dice nombre, en la columna B dice número y en la columna C dice correo. Y esos mismos datos me dicen, ¿qué vas a poner en nombre? ¿Qué vas a poner en número? ¿Y qué vas a poner en correo? Bueno, el nombre es muy fácil. Tenemos el nombre del contacto. Acá está la variable nombre. Bueno, lo que haya en name, yo quiero ponerlo acá.
Y en donde dice número, ¿qué ponemos? Si revisamos acá, está dentro de Custom Field Values y dentro de Values está Value y dentro de Value está el correo, por ejemplo, de Anthony. Yo entro a Custom Fields y ¿qué pasa? Acá está Values. Pero ¿qué pasa? Custom Field Values, si ven, no tiene nada, porque Custom Field Values es una colección. ¿Qué es una colección? Bueno, una colección es un grupo de objetos que están dentro de un solo lugar. Entonces yo simplemente si le digo dame el valor que está dentro de values, me va a dar nada, porque dentro de Custom Field Values hay muchos objetos, hay muchas alternativas. De vuelta para explicarse, lo mejor dentro de Custom Field Values, si yo le dijera, por ejemplo, dame de Custom Field Values el campo value, me va a decir, ok, perfecto, pero ¿cuál te doy? ¿Este o te doy este de acá abajo? ¿Sí? Porque los dos están dentro de Custom Field Values. Custom Field Values y dentro de Custom Field Values están esta opción de acá y esta opción de acá. Una representativa del email y otra representativa del teléfono. Entonces yo necesito elegir si me refiero al valor del email o si me refiero al valor del teléfono. Entonces, ¿cómo se hace eso en Make? Te lo voy a explicar. Esta parte ya se va a poner un poquito más complicada, así que voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Lo primero que vamos a utilizar es una función que se llama map. Vamos a buscar acá map, ¿sí? Y la cliqueamos. Ya con eso seleccionamos la función. Son parecidas a las funciones dentro de Excel. Si han manejado Excel sabrán que viene el nombre de la función, el primer parámetro y el segundo parámetro, siempre separados por un punto y coma en el medio. También cuando yo lo selecciono, acá me dice todas las opciones que yo tengo. Devuelve un array primitivo, una colección primitiva, en este caso, de este array, por ejemplo, con, por ejemplo, la variable que yo quisiera pedirle. Por ejemplo, en este caso, email. Vamos a hacerlo en nuestro caso, el de arriba. Voy a quitar acá la opción de map para buscar. Dentro del contacto, yo tengo el custom field values. Y le voy a decir que yo quiero de esto, voy a poner que yo de esto quiero el campo values, simplemente. Entonces voy a poner acá values. Esto es muy importante, acá no hay que seleccionarlo, sino que hay que escribirlo y hay que escribirlo tal cual aparece acá. Bien, porque acá yo estoy eligiendo el nombre de la variable. Acá, aunque se ve que es el nombre de la variable, en realidad me estoy refiriendo al valor que está dentro de esa variable, ¿sí? Es un poquito difícil de explicar, pero simplemente quédense que acá se escribe el nombre de esa variable, el que está ahí, adentro, que dice raw. Ese es el dato que tienen que escribir acá. Entonces le voy a dar a guardar y simplemente le voy a correr, sacamos a Anthony de acá y lo volvemos a logrado con éxito. Y fíjense en este caso qué fue lo que nos devolvió. Nos devolvió de hecho que se logró imprimir dentro del Google Sheets. Pero acá ya me dice Collection y Collection. No es lo que yo quería mostrarles, entonces simplemente voy a añadir un módulo en el medio que se llame set múltiple variable. Simplemente para que ustedes puedan ver lo que hay dentro de eso que dice Collection. Entonces voy a ponerle al primero teléfono y al segundo le voy a poner email, que son los dos campos que necesito. Y entonces le voy a decir que esto, que acá le pedí que me agregue, no me lo agregue acá, sino que me lo agregue acá. Es como que le estoy dando nombre a teléfono y acá lo que le estoy diciendo es, en vez de darme el número, dame el campo teléfono, que es la fórmula misma que yo estaba escribiendo acá, pero que quiero tener antes, sobre todo para que ustedes puedan visualizar acá qué resultado da. Entonces simplemente le voy a dar a run once, simplemente de vuelta lo mandamos a contacto inicial, lo volvemos a enviar a logrado con éxito. Esto nos va a dar los datos. En el de email no puse nada, fíjense, no puse nada, entonces me lo da vacío. Pero en el de teléfono, ¿qué me devuelve? Bueno, me devuelve dos arrays que tienen dentro de ese array una colección y dentro de esa colección nos devuelve todos los valores que estaban dentro de values. Yo lo que le pedí específicamente de lo que estaba en custom field values, lo que estaba dentro de values. Entonces recortó esto y recortó esto de acá. Y me devolvió eso. Agarró esto, me dio esta información. Y también me dio esto de acá. Simplemente esto fue lo que me dio. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no es lo que yo necesito, porque yo lo que necesito es que me dé una de estas dos opciones. Por ejemplo, en este caso quiero la segunda y quiero que me dé el valor
value. Le voy a explicar cómo conseguir primero que me quite esto y esto de acá que no nos interesa y después le voy a explicar cómo elegir en este caso la del teléfono. Entonces, lo que le voy a pedir es, no quiero solamente todo lo que hay dentro de Valúes, que se fije dentro de Valúes y me dé el primer elemento que esté dentro de Valúes. Dame de Valúes solamente el primer valor, ¿sí? Que en este caso es el único valor que tiene, pero quiero que me devuelva solo el primero. Fíjense que es Valúes punto, con el punto es como que yo, como si fuera la diagonal, de alguna manera, de cuando nosotros buscamos en los archivos de la computadora. Entonces, es como dentro de Valúes, punto, la primera opción, punto, voy a querer el campo value. Entonces, ejecutando esto, me va a seguir devolviendo un array, pero va a tener una particularidad, que es que ahora cuando lo ejecuto, me devuelve acá un array dentro de teléfonos, pero dentro del array solamente me devuelve dentro de values lo que está en el primer lugar y está dentro del campo value. Lo que está en el primer lugar, o sea, esto y no esto que está acá abajo, y dentro de eso la variable value. Y eso fue lo que hizo, por eso me devolvió esto. Pero además, en el de abajo hizo lo mismo. Entonces, dentro de value, este que es el primer lugar, me devolvió solamente el campo de value. Esto me está devolviendo las dos variables juntas, o sea, me está devolviendo tanto el correo como el teléfono aquí y yo quiero que el correo me lo devuelva en el de abajo y el teléfono sí me lo devuelva aquí. Entonces ahí es donde ya me permite agregarle un filtro. Esto de acá es el campo por el que voy a filtrar y este es el filtro como tal. Entonces queremos el value.1.value, o sea, el valor que está dentro de values, que está dentro de custom fields. Sé que es un poco complejo, pero estoy tratando de explicárselo lo más simple posible o lo más detallado posible, de la manera que yo lo entendería, ¿sí? O sea, de la manera que si a mí me lo explican lo entendería, entonces estoy tratando de ponerlo lo mejor posible para que se pueda entender algo que por ahí puede ser un poco complejo, obviamente después lo pueden copiar y pegar y ya está, pero simplemente para que entiendan la lógica que está detrás de esto. Vamos punto y coma, y ahora sí vamos a pedirle el filtro, ¿bien? ¿Y el filtro cuál va a ser? ¿Qué es lo que diferencia a este custom field value de acá, que incluye todo esto, a este custom field value de acá? Lo que lo distingue son estos datos de acá arriba, que están fuera de value. Por ejemplo, field ID, van a ver que el field ID es distinto. El field name también es un dato distinto. Y el field code también es un dato distinto. El único que es igual es el field type. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a filtrar? Bueno, vamos a filtrar por alguno de estos campos. Principalmente a mí me gusta hacerlo por el field name. Entonces, copio esto y le voy a poner field name, ¿sí? Que es el campo por el que yo voy a filtrar. Y quiero que el field name sea, a ver qué dice, phone. Y pego. Y lo mismo lo voy a copiar para el email, solamente que en este caso va a decir email. Y ya lo que le voy a decir es que en este me ponga el número de teléfono y en este me ponga el email. Le voy a dar a guardar, voy a borrar estos datos que me tiro acá. Le doy a run once y esta vez voy a contacto inicial. Anthony compra de vuelta, hoy estuvo comprando seguido, ¿ah? Y lo vuelvo a enviar a logrado con éxito. Y al darle a guardar, ya se ejecutó todo. Dentro de teléfono está el teléfono, dentro del email está el email y dentro de compradores ya aparecen todos los datos. Solamente que el número me aparece con un error. ¿Por qué? Porque tiene un más. Y el más dentro del Google Sheets no se puede tratar de esta manera. Obviamente que lo que le podemos decir es que simplemente le quite el más o podemos buscar alguna otra alternativa también. Pero eso ya va a ir para otro video. No me quiero alargar demasiado con este. ¿Cómo podemos dejarlo prendido? Bueno, simplemente desde este botón lo dejamos prendido y ahora cada vez que alguien vaya a comprar, entonces va a seguir ejecutando. Le vamos a dar a guardar. Lo volvemos a enviar a negociación, por ejemplo. Compra de vuelta a Anthony. Ahora ya directamente no le tengo que dar a aprender y simplemente me cae una nueva compra con este error que, como digo, si les parece
me dejan un like al respecto o me dejan un comentario diciendo que necesitan trabajar justo ese punto, les explico cómo trabajar lo que tiene que ver con la parte del número. Y esto ya sucesivamente va a pasar con cualquier persona que les vaya a comprar, ¿no? Vamos a poner este número de acá. Simplemente lo enviamos a prueba de demos, a logrado con éxito y Ro también compró. Y si nos fijamos acá, también están los datos de Ro. ¿Qué pasa? En este caso, Ro no tiene correo. Bueno, simplemente no le va a aparecer el correo. Pero bueno, todos los compradores que vayan comprando automáticamente le caerían en esta lista. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, pueden utilizar estas mismas cosas que aprendimos hoy para ir investigando cómo hacerlo con distintos datos más, presupuesto, la ubicación, el lugar de envío, qué producto eligió. Todo eso se puede prácticamente con estos dos campos que aprendimos a hacer hoy, se puede hacer eso con una lista automática de muchísimas cosas más. Recuerden igualmente que si quieren que los ayude en su proceso de trabajar con cómo lograr determinadas automatizaciones, integrar prácticamente lo que sea con esta herramienta, tienen simplemente que contactarnos a través de nuestra página web, que también la voy a estar dejando abajo. Podemos tener una charla gratuita y ahí les vamos a poder ayudar en su caso particular y que ustedes puedan lograr también este tipo de automatizaciones, tanto explicándoselas de una manera mucho más personalizada o que nosotros directamente se las implementemos en su negocio. Nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado este video.